Vamos a ver si hay alguna duda, alguna dificultad, me avisa nomás. Entonces vamos a empezar. Entonces, antes de empezar, recordaremos un poquito de lo que es los sistemas que componen esta parte de la patología osteomuscular, ¿no? En realidad, el curso, en algunos temas, pareciera que fuera reumatología, ¿no? Pero también como lo llevan integrado están otros capítulos, otros temas. Entonces vamos a tratar de lo que he tratado viendo el sílabus, y lo que me han indicado es poner las cosas más importantes y más trascendentes y que les puedan servir, ¿no? Lo que más o menos tiene patología para que ustedes puedan ver, ¿no? Entonces, sabemos que este sistema osteomuscular está formado por el tejido óseo, todo lo que es, digamos, la parte ósea, tanto, digamos, el esqueleto, los huesos largos, planos, que están formando todo nuestra armazón, y esas estructuras sobre las cuales se van a insertar los músculos, la unión de las articulaciones de los huesos, sabemos que van a formar las articulaciones, y todo este conjunto de la parte ósea, el sistema muscular y la parte articular va a permitir que nosotros tengamos movimiento, ¿no? Pero como sabemos, no es la función de este sistema no es solamente el movimiento, sino también es el soporte al formar la cavidad torácica, digamos, la cavidad abdominal, la cavidad craneana. Las cavidades articulares van a albergar ahí dentro de estas cavidades otros órganos, ¿no? Entonces, básicamente es el del tejido óseo, es un soporte mecánico, protección de vísceras, la transmisión de las fuerzas musculares, la homeostasis mineral y la producción también de células sanguíneas, ¿no? En todo lo que se corresponde a los huesos. Sabemos que está formada por una matriz ósea con minerales y células especializadas, ¿no? Como los osteoblastos, osteocitos y osteoclastos, ¿no? A su vez, cada una de ellas va a tener una función. Los osteoblastos generalmente son los que sintetizan y mineralizan la matriz ósea. Los osteocitos detectan fuerzas mecánicas, regulan el calcio y el fosfato, y los osteoclastos reabsorben el hueso, ¿no? Ahora, en cuanto se refiere al desarrollo óseo, vemos que va a haber una osificación endocondral, que se da en los huesos largos con un modelo cartilaginoso, y una osificación intramembranosa que es más de los huesos planos, ¿no? También tenemos que tener en cuenta la remodelación ósea, que es un proceso continuo que va, digamos, a tener los huesos digamos, en un equilibrio, una homeostasis, ¿no? O sea, las células que ya, digamos, están ya viejas van siendo retiradas para ser reemplazadas por células nuevas, ¿no? Y a través también, esto se realiza a través de diversos factores. Acá tenemos esquematizado para recordar nada más. La fibra muscular, como sabemos, se va a insertar a través de un tendón, la fascia y luego el tendón. Como sabemos, la fascia va a envolver, digamos, la parte, digamos, distal de un grupo de haces musculares. A su vez, estos están envueltos periféricamente por un perimicio. Cada fascículo va a estar envuelto por un perimicio, y cada haz muscular va a estar por un endomisio, ¿no? A su vez, cada fibrilla va a tener, digamos, sus bandas de actina y miosina, ¿no? Y su abundante cantidad de mitocondrias que le permiten, digamos, tener bastante ATP para poder funcionar. Entonces vamos a empezar con los cuadros infecciosos, ¿no? Empezaremos con lo que son las osteomielitis. Como sabemos, esta es una infección del hueso que resulta de una inflamación e infección, ¿no? No solamente, digamos, de la parte ósea, sino también de las estructuras asociadas, ¿no? Esto quiere decir, es también el tejido conjuntivo o conectivo que le está envolviendo al hueso, y los tejidos blandos que puedan estar adyacentes a él, ¿no? Entonces, la infección va a extenderse también a través de la médula ósea, del periósteo y, como decía, por los tejidos blandos que están adyacentes, ¿no? Estas osteomielitis pueden ser agudas o crónicas,
afecta generalmente a todas las edades. Se dice que en niños es más frecuente porque los huesos aún todavía no han terminado de completar su desarrollo, ¿no? Pero igual también se ve estos cuadros infecciosos en personas mayores, ¿no? Sobre todo en personas mayores se va a dar, digamos, cuando haya fracturas y estas fracturas no han podido consolidarse, pueden entrar gérmenes y producirse una infección agregada, ¿no? O también cuando se hacen procedimientos como, por ejemplo, colocación de catéteres o también por vía hematógena, incluso pueden llegar trombos sépticos y producirse osteomielitis, ¿no? Los gérmenes más frecuentes los tenemos ahí en el cuadrito: Staphylococcus, Streptococcus, Enterococcus, Mycobacterium y hongos también, ¿no? Claro que los hongos, esto se va a dar más en pacientes inmunosuprimidos. Así es como, digamos, vemos un paciente cuando lo vemos en la consulta. Clínicamente vamos a ver, digamos, no solamente cambios a nivel de la piel, sino de la misma estructura de la pierna, ¿no? En este caso, estamos viendo toda una deformación de la parte anterior, las partes laterales y posterior, ¿no? No solamente la pierna está deformada, tiene, digamos, unos nódulos. Aparte vamos a ver cambios de coloración en la piel, áreas cicatrizales, y si, digamos, somos acuciosos y nos acercamos, vamos a ver una especie, digamos, de lesiones ulceradas o soluciones de continuidad a través de los cuales está drenando un material purulento, ¿no? Entonces, pueden ser, digamos, varios agujeritos a través de los cuales se observa una secreción, o puede ser uno solo, ¿no? Pero vemos, digamos, estas áreas deprimidas, áreas cicatrizales, áreas con tejido de granulación. O sea, acá en estas áreas hay un polimorfismo de lesiones, ¿no? Vamos a tener áreas nodulares, lesiones nuevas, lesiones antiguas, cambios en la coloración en la piel. Todo esto nos está indicando que el cuadro prácticamente se ha hecho crónico. Entonces, cuando viene un paciente así, generalmente son pacientes que ya tienen más de un mes de evolución con la lesión, ¿no? Los pacientes que de repente en su casa han estado siendo curados, o de repente están en lugares que no son accesibles, y con tratamientos así caseros se trata de, digamos, de reducir la fractura y digamos que el paciente pueda recuperar su funcionalidad, ¿no? Pero llega un momento en que esto no se forma el callo óseo, entra un proceso infeccioso y necesariamente tiene que ser llevado a un centro de referencia para tener otro tipo de tratamiento, ¿no? No, ya digamos con los tratamientos que se le hace, hay caseros o lo convencional que puede haber, digamos, cercano a una posta, no se recuperan. Entonces, cuando llegan al hospital, generalmente lo que se hace es tomar una placa y ubicar dónde está la lesión, ¿no? Dónde está el secuestro. Generalmente acá en la placa vamos a observar tanto la deformidad de la cortical como de la parte medular del hueso. Entonces esto nos va a indicar dónde está, digamos, la lesión. Y esto lo que se hace, digamos, es una cura quirúrgica, ¿no? Se retira todos los tejidos necrosados posibles y, digamos, para dejar ya un área que pueda, digamos, regenerar. A ver, muchas veces se hacen se tapa esta parte con injertos óseos para, digamos, lograr la cicatrización del área, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que, digamos, a nosotros nos llega a patología? Generalmente nos llega este contenido óseo, lo que han sacado acá a nivel, digamos, de las estructuras óseas necróticas o los tejidos adyacentes, eso es lo que nos llega. Entonces, nosotros en este material tenemos que determinar si, digamos, hay un componente inflamatorio a nivel, digamos, de las estructuras óseas, ¿no? Entonces, este área lesionada generalmente se le conoce como el secuestro, ¿no? Acá estamos viendo los sitios de afección. Generalmente son huesos largos, pueden ser cercanos a las epipsis o a nivel, digamos, de las epipsis, ¿no? O de las diáfisis también. Pueden ser también a nivel de la columna vertebral y dar diferentes cuadros, ¿no? O sea, no hay, digamos, una predilección que solamente sea a nivel de los huesos largos, ¿no? Claro, es lo más frecuente, pero también se puede dar en otros lugares, ¿no?
Acá estamos viendo igual, vean cómo se ve esa área lesionada. Y acá tenemos el tejido óseo necrótico, ¿no? En un corte histológico, acá estamos viendo la parte ósea y acá toda la parte de necrosis, ¿no? Entonces, si recordamos, cuando veíamos necrosis, no vemos, digamos, una estructura bien definida. Vemos un material como que tiene el aspecto de tierra, con puntitos que pueden ser restos celulares, no solamente, digamos, de la parte ósea, sino también de los elementos de la sangre, ¿no? Hay hematíes ya fragmentados, componente inflamatorio, neutrófilos que han degranulado, monocitos, linfocitos, todos los restos celulares se encuentran en este área necrótica, ¿no? Entonces, ahora estos procesos generalmente se dice que cuando hay una osteomielitis aguda, es, como su nombre lo dice, en un cuadro agudo que después, digamos, de una fractura, por ejemplo, un accidente de tránsito, él ha pasado, digamos, unos días y esto no ha recibido su tratamiento adecuado, entonces hay el peligro de que el hueso se pueda infectar, ¿no? Y es lo que pasa, digamos, en estos cuadros de osteomielitis aguda, ¿no? Ahora, en los cuadros crónicos puede ser, digamos, también por fracturas que no se han consolidado, fracturas cerradas, fracturas que son con minuta, ya sea por diversas circunstancias, el cuadro, digamos, no se consolida y tenemos que tener en cuenta, ¿no? Que todo coágulo hemático que tengamos en nuestro organismo es un caldo de cultivo para gérmenes. Entonces, por eso que, digamos, se trata de dar el tratamiento, tener los cuidados necesarios para evitar una infección, ¿no? Entonces, bien, acá tenemos el agujero por donde se ve, digamos, la salida de material necrótico. Acá en la placa lo podemos correlacionar. Vean la deformidad de la parte de la cortical como la medular, toda la parte anterior de la tibia, ¿no? Entonces, todos estos pacientes o estos casos debemos siempre tener, digamos, la placa radiográfica para podernos guiar y ver dónde está la lesión, ¿no? Saber interpretar, que en realidad, como ustedes verán, no es difícil, ¿no? Saber dónde está la lesión, qué es lo que está pasando con el paciente. Acá tenemos en esta imagen cortes histológicos de cómo es que nos llega a los tejidos, ¿no? Como les había hecho mención, lo que nos llega son fragmentitos. Generalmente lo que envían es el secuestro. Los traumatólogos quieren saber si el tejido óseo tiene componente inflamatorio, ¿no? O sea, quieren estar seguros por una parte y por otro lado quieren, digamos, eh, tener también la seguridad de que no hay, digamos, una neoplasia o hay otro cuadro, ¿no? Que, digamos, está contribuyendo a la cronicidad de la lesión. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Vemos tejido óseo compacto y acá en esta parte lo que estamos viendo es abundante cantidad de componente inflamatorio, ¿no? Esta es una vista panorámica. Vemos acá parte de lo que es tejido óseo y el componente inflamatorio. Conjuntamente vamos a ver vasitos, vamos a ver de repente, ¿cómo se llama? La presencia ya de fibroblastos, como que estuviera, digamos, queriendo hacer una remodelación ósea y después de haberse formado el calio óseo, tratar, digamos, de tapar esa solución de continuidad ósea, ¿no? A mayor aumento, esto es lo que estamos observando, toda esta parte de acá lo vemos acá, ¿no? Acá tenemos una parte de tejido óseo, algunos osteocitos, y vean el componente inflamatorio. Básicamente son neutrófilos, si es que es un cuadro agudo, pero si, digamos, vamos a ver ya mayor cantidad de linfocitos, macrófagos, estamos frente, digamos, a un cuadro crónico, ¿no? Generalmente en estas muestras, en lo que nos envían, se ve ambos componentes, ¿no? O sea, no solamente, digamos, es la presencia de linfocitos, sino vamos a ver de ambos, ¿no? Generalmente va a haber, digamos, un componente mixto. Vamos a tener linfocitos, vamos a tener células plasmáticas, vamos a tener macrófagos y también vamos a tener neutrófilos, ¿no? Acá tenemos otros cortes, igual la parte ósea. Entonces, ¿dónde tenemos que observar, digamos, para decir osteomielitis? Tenemos que ver el componente inflamatorio dentro del tejido óseo, ¿no? Entonces, acá estamos viendo, por ejemplo, un fragmentito de tejido óseo
Y acá alrededor estamos viendo componente inflamatorio que muchas veces se confunde con los osteoblastos, ¿no? Que se ubican, digamos, en la parte periférica del tejido óseo. Acá estamos viendo ya, digamos, la parte que correspondería al canal medular o donde está la médula ósea. Lo que vemos es tejido adiposo con, digamos, en una vista panorámica estamos viendo las líneas celulares, ¿no? A este momento no podemos distinguir si es la línea eritroide, megacariocítica o mieloide, ¿no? Solamente distinguimos que esto corresponde a médula ósea, ¿no? Y ahí también tenemos que hacer la diferenciación si estamos viendo solamente médula o estamos viendo, digamos, otros elementos, ¿no? Cuando vemos médula ósea, lo que se va a ver, digamos, son las líneas celulares de maduración, ¿no? La serie eritroide, mieloide y megacariocítica, cada una de las series con sus respectivos blastos, ¿no? Las células, digamos, progenitoras, a través de las cuales se van a formar ya los elementos maduros listos para salir la sangre periférica. Esto es lo normal. Digamos, así limpio, digamos, debe ser el tejido óseo y la parte donde está el hueso esponjoso, vamos a ver a la médula ósea, ¿no? Ahora, si en medio de esto vamos a ver, digamos, acúmulos, grandes acúmulos, digamos, de linfocitos, o digamos áreas necróticas, un abundante componente inflamatorio, ya digamos estamos confirmando el diagnóstico de una osteomielitis con compromiso, digamos, de canal medular, ¿no? Vemos acá la parte ósea, acá vemos el componente inflamatorio, como les decía, generalmente es mixto, acá ya estamos en una trabécula ósea, tejido necrótico, y no hay osteocitos, ¿no? Obviamente todo está de un color rosado, ya no se ve elementos. Es un tejido hueso prácticamente muerto. En la osteomielitis aguda, como les decía, puede ser, digamos, al tercer o cuarto día de haber sufrido una fractura. Generalmente son accidentes de tránsitos, caídas o algún agente contundente que haya producido la lesión, un golpe o algo así, ¿no? Entonces vamos a tener ahí, sí, digamos, un predominio de los neutrófilos, pero esto tiene relación, digamos, con el inicio de la enfermedad, con el cuadro clínico, ¿no? Ya cuando, digamos, el cuadro pasa más tiempo, más de 3 semanas, va a haber un predominio y un aumento de la cantidad de células linfomonocitarias, ¿no? Linfocitos y macrófagos. Acá mayor aumento toda la parte necrótica. Como ven, el componente es mixto. Se forma una especie, digamos, de espacios o áreas lacunares donde vemos el componente inflamatorio, ¿no? Que normalmente no se debe ver, solamente debemos ver la parte, digamos, del tejido óseo, ¿no? Pero acá estamos viendo componente inflamatorio, entonces este componente inflamatorio alrededor de las partes óseas y, digamos, con presencia muchas veces dentro del tejido óseo de componente inflamatorio nos permite hacer el diagnóstico de una osteomielitis crónica, ¿no? Otro cuadro que también se ve bastante frecuente en nuestro medio es el mal de Pot, ¿no? Es la, digamos, osteomielitis que afecta a la columna vertebral. Acá tenemos, digamos, a la imagen del cirujano que estudió este caso y le dio, digamos, a través de sus trabajos se le atribuyó, digamos, el nombre, ¿no? Percival Pot. Entonces, también se le conoce a la tuberculosis ósea o ósea, ¿no? El causante de esta lesión, como sabemos, es el Mycobacterium tuberculoso. Puede, digamos, en pacientes inmunosuprimidos entrar otro tipo de Mycobacterium, por ejemplo, el Mycobacterium aviar, ¿no? Pero se da más que todo en pacientes inmunosuprimidos. Generalmente la vía de llegada a estas áreas es por vía hematógena, ¿no? Se va a comprometer el hueso, el cuerpo vertebral y el disco intervertebral. Entonces, lo que vamos a tener, digamos, son cuadros. Al inicio, estos pacientes realmente le atribuyen el dolor a esfuerzos, pero no se dan cuenta que lo que tienen es una tuberculosis, ¿no? Generalmente ya vienen cuando hay una deformidad a nivel de la columna y muchas veces incluso hay
una solución de continuidad a través de la cual está saliendo, digamos, un material necrótico, ¿no? Como lo que se puede producir en una escrófula a nivel de un ganglio cervical, acá a nivel de la columna puede pasar, ¿no? Pero la mayoría de los pacientes vienen con unas posiciones antálgicas y eso también hace que, digamos, la columna tenga una deformidad, ¿no? Porque se ha destruido parte, digamos, del cuerpo vertebral y del disco intervertebral. Entonces, a esto nos ayuda, digamos, las placas radiográficas y también las tomografías, ¿no? Que nos puede servir. Y ahí vamos a ver ya, digamos, la destrucción del cuerpo vertebral, la lisis que se observa y lo que nos permite también correlacionar el cuadro, ¿no? Ahora, estos pacientes, si nosotros por la presentación, siempre debemos pedir una placa de radiografía de tórax, un BK en esputo, o también, digamos, hacer otros estudios, no BK en orina, porque como esto llega por vía hematógena y la tuberculosis puede comprometer otros órganos, entonces puede afectarse los riñones, puede afectarse la trompa uterina, va a haber una TB enteroperitoneal o a veces son TBs miliares, ¿no? Entonces, de esa manera puede llegar por vía hematógena a la columna vertebral y causar lesión, ¿no? Entonces, también se le conoce al mal de Post como la espondilitis tuberculosa o la espondilodiscistis tuberculosa, ¿no? Es una forma de TB extrapulmonar. Estamos, digamos, más familiarizados con lo que son las tuberculosis pulmonares, ¿no? Pero en este caso es extrapulmonar. Las complicaciones que se van a dar con generalmente las jivas dorsales y como consecuencia, digamos, de la lesión del canal medular, podemos tener compromiso neurológico, ¿no? Entonces, observándose alteraciones neurológicas. Ahora, estos abscesos, a estas lesiones necróticas que se observa en la tuberculosis ósea de la columna, generalmente también se le llama como los abscesos fríos, ¿no? Porque siempre que tenemos, digamos, un cuadro infeccioso, vamos a ver los signos de la inflamación, ¿no? Tumor, rubor, calor, dolor. En estos casos lo que se tiene, digamos, el área lesionada no tiene eritema, no está de color rojo, sino tiene un aspecto similar, normal de la piel, ¿no? Lo que sí se observa, digamos, es la deformidad por la destrucción de la parte ósea, ¿no? Entonces, esa destrucción hace que, digamos, los huesos se deformen y se va a formar esa especie de jiba, ¿no? Que se observa a nivel dorsal. Acá vemos un cuerpo vertebral dañado y vean, digamos, al destruirse una vértebra sienta sobre la otra, ¿no? Entonces, esa deformidad, esa lesión va a hacer que se observe la jiba. Entonces, dentro ya, digamos, de los cuadros inflamatorios, uno de los más frecuentes es la artritis reumatoide, ¿no? Entonces, en la artritis reumatoide vamos a ver que esta es una enfermedad crónica, inflamatoria crónica, de curso lento, progresivo, puede comprometer otros órganos, no solamente, digamos, la parte articular, sino también, digamos, puede haber compromiso por ejemplo, de los mesotelios, puede haber compromiso de los riñones y de otros órganos, ¿no? Ahora, estos cuadros de artritis reumatoide se presentan generalmente con cuadros de remisiones y exacerbaciones, ¿no? Y, digamos, la sintomatología también varía. Unas veces pueden ser los cuadros leves y otras los cuadros con intenso dolor, ya se instalan o ya el curso se hace progresivo y produciéndose lesiones mutilantes, destructivas, sobre todo digamos, de las articulaciones que están comprometidas, ¿no? Generalmente se afectan las articulaciones pequeñas de la mano, las falanges, las muñecas y la de los tobillos, ¿no? Es más frecuente en mujeres y más o menos la edad de presentación está entre los 30 y 50 años, ¿no? Pero también puede ocurrir en niños. Acá tenemos la superficie, por ejemplo, del hueso del fémur, tenemos a nivel de los cóndilos. Vemos acá una superficie que en lugar de ver, digamos, una superficie lisa con su periósteo, lo que estamos viendo es la formación del panus,
que viene a ser, digamos, una destrucción, una lesión de esa membrana sinovial que está cubriendo, digamos, que está entre las articulaciones, ¿no? Entonces, esa membrana sinovial tiene a los sinovicitos. Estos sinovicitos van a sufrir un proceso inflamatorio y se va a producir, digamos, una respuesta inflamatoria, ¿no? Con la formación de un tejido de granulación, y en este tejido de granulación vamos a observar los sinovicitos uno y 2, ¿no? Aparte vamos a ver vasitos de neoformación, tejido necrótico. Entonces esto hace que, digamos, que esa membrana delgadita que está formando la sinovia se transforme en un tejido, digamos, más que tiene mayor espesor, mayor consistencia, ¿no? Entonces esto daña la articulación y eso se traduce clínicamente por una deformidad, ¿no? A nivel de las articulaciones y la posteriormente sinequia, la unión de los extremos articulares y la imposibilidad de que los pacientes puedan realizar movimientos. Así ustedes van a ver en la consulta, vean cómo se ve los nódulos de la artritis reumatoide y la deformidad de los dedos, ¿no? Algunas veces también ya estas deformidades tienen nombres, ¿no? El dedo en ojal, digamos, las desviaciones que se tienen, ¿no? Desviaciones cubitales, y todo esto es lo que se va a producir a nivel de la articulación. Entonces, con el tiempo se va produciendo la lesión hasta que, digamos, llegan los pacientes con estas deformidades a nivel de las manos, ¿no? Y vean ustedes cómo se produce, digamos, esa sinequia, esa unión por la formación de este panus, ¿no? Que va a unir las superficies articulares destruidas, produciéndose, digamos, una articulación ya imposible de mover, de poder, digamos, realizar movimientos, ¿no? Queda anquilosada, fija en una posición. Acá tenemos la articulación normal, digamos la cápsula que cubre las superficies articulares, tanto digamos de la parte distal y la parte proximal, la membrana sinovial, el líquido articular, y cuando se produce, digamos, una lesión en la artritis reumatoide, ¿qué es lo que vamos a ver? Esta membrana sinovial va a proliferar, va a ingresar a las superficies articulares destruyéndolas, y este tejido de granulación va a crecer y se va a aproximar, produciéndose la fusión de ambas superficies, ¿no? Y ya con esto se produce, digamos, la anquilosis. Pero previamente había una destrucción de las superficies articulares, ¿no? Entonces, en cuanto, digamos, a cómo se desarrolla esta lesión, vamos a ver que primero se va a producir una proliferación de la sinovia, ¿no? De estos sinovicitos empiezan a proliferar y a crecer e invaden las superficies articulares, ¿no? Entonces, al invadir las superficies articulares, esta proliferación va a formar el panus, ¿no? Que se va a acompañar de tejido de granulación. Si es que, digamos, queremos saber qué es un tejido de granulación, es, digamos, la presencia de vasitos de neoformación. Vamos a tener componente inflamatorio, fibroblastos junto con la proliferación de estos sinovicitos, ¿no? Entonces, todo eso va a formar el panus, ¿no? Que va a ser, digamos, como unas membranas que empiezan a crecer dentro de la articulación. Entonces, esto a la larga va a llevar, digamos, como ya proceso como una respuesta, una fibrosis y una anquilosis, ¿no? Una unión de las articulaciones. Acá mirándolo de frente, ambas superficies articulares, el líquido que debe haber, digamos, en la cavidad articular, la membrana sinovial que está, digamos, hacia las partes laterales, las superficies articulares, ¿no? Digamos, esto vendría a ser, digamos, una articulación normal, ¿no? Pero ya digamos, cuando vemos que esto se ha dañado, vamos a ver que ese espacio es incluso mayor, el panus invade todo este espacio, digamos, se llena de ese tejido de granulación, y esta deformidad es lo que impide que el paciente pueda, digamos, mover sus dedos o realizar sus actividades, ¿no? Por el dolor queda fijo en una posición
y en esa posición termina de destruirse la articulación. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Vean la proliferación, acá tenemos ácido hialurónico y acá vemos la proliferación de estos sinovisitos, ¿no? Fibroblastos, vamos a ver componente inflamatorio. Acá tenemos otro corte, esta es, digamos, la articulación sana que no tiene alteraciones. Y acá, digamos, el área comprometida. Vean cómo se deforma esta deformidad por el acúmulo de este tejido, hace que, digamos, la articulación aparezca como que fuera un nódulo, aumenta de volumen y es porque esta área está ocupada por este tejido, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Como les decía, ¿no? Componente inflamatorio, monocitos, vamos a ver neutrófilos, hay mediadores también de la inflamación y los vasitos de neoformación que se producen, ¿no? Entonces, en medio de ellos está creciendo los sinovisitos. Tenemos una articulación sin alteración. Vean cómo poco a poco se empieza a producir la lesión hasta que vamos a llegar, digamos, a estadios finales en que ya prácticamente hay una anquilosis, ¿no? Como que hubo una continuidad en los extremos de ambos huesos. Aquí estamos viendo como una articulación interfalángica se ve comprometida. Acá tenemos las membranas sinovial con los sinovisitos. Son células planas acúbicas que están cubriendo esta parte interna de la membrana sinovial. Y acá ya vemos, digamos, el panos, ¿no? Debería ser solamente como en este lado, una sola hilera de células, pero acá estamos observando ya una proliferación de sinovisitos que empiezan a crecer acompañado de esta área rojita que ven acá como un área serpinginosa, corresponde a los vasitos de neoformación y junto con ello también vamos a ver mediadores y componentes de la inflamación, ¿no? Entonces vamos a ver monocitos, linfocitos, neutrófilos van a hacerse presentes junto con las células sinoviales, ¿no? Vamos a ver que esto es lo que forma el pan. Acá estamos viendo proliferación, este otro esquemita, ya y el pan va a tener vasitos de neoformación y vean cómo prácticamente llega un momento en que ya ambos extremos están totalmente destruidos y fusionados, ¿no? Pues si lo vemos, digamos, como si tuviéramos, digamos, una lupa como un dermatoscopio, podríamos ver, digamos, que este panus tiene esta forma, ¿no? De proliferaciones, digamos, puntiformes, vasculares, básicamente, ¿no? Con abundantes vasitos de neoformación en su interior. Y la proliferación de los sinovisitos hace como esta formación de espículas, ¿no? Como si estuvieran produciéndose unas papilitas hacia el interior de la cavidad articular. Acá a mayor aumento, vean, el componente inflamatorio tenemos células plasmáticas, tenemos linfocitos, tenemos macrófagos. Varias veces ya les he hecho mención que los macrófagos generalmente se ven los núcleos grandes. Algunas veces podemos ver, digamos, a la célula grande, como acá, por ejemplo, estamos viendo un histiocito, un macrófago espumoso. Acá hay otro, nos damos cuenta por el tamaño del núcleo que es más grande. Los que son más moraditos, que son casi todos núcleos, son linfocitos. Por ahí estamos viendo células plasmáticas, una célula plasmática, otra, y así vemos, ¿no? El componente que predomina es el monocitario. Podemos también encontrar restos de neutrófilos, pero en menor proporción. A este otro lado estamos viendo fibroblastos. Entonces, todo esto es el panos, ¿no? Acá vemos vasitos de neoformación, un vasito, y así vamos viendo, digamos, en diferentes áreas, ¿no? Acá otro corte. Vemos a los sinovisitos cómo proliferan. Acá lo estamos viendo todavía de una manera ordenada. Podemos llegar a ver a dos o tres, hasta cuatro hileras de sinovisitos
y debajo de ellos vemos estas áreas rosadas que corresponden a colágeno, acá vemos fibroblastos y el componente inflamatorio, ¿no? Entonces, toda esta membrana gruesa es la que, digamos, participa en la destrucción de la superficie articular y, digamos, va a causar la deformidad, ¿no? La acúmulo, la presencia de este tejido hace que la articulación aparezca como un nódulo, ¿no? Que como que tuviera un bulto debajo y esto, digamos, es bastante doloroso, ¿no? Porque nosotros sabemos que toda la parte, digamos, del periósteo o de, digamos, de estas membranas de tejido conjuntivo que están formando el panus, tienen terminaciones nerviosas y por eso que causan dolor, ¿no? Acá tenemos otros cortes, así es como nos llega. Entonces, en los cortes tenemos que de todas formas tratar de ubicar, digamos, dónde están los sinovisitos, ¿no? Dónde está la superficie articular y ya vemos el componente inflamatorio, ¿no? No todos los cuadros son iguales. Hay algunos donde vamos a tener, como en esta imagen, gran cantidad de linfocitos. Acá se están formando, por ejemplo, acúmulos linfoides. Vemos algunos vasos, tejido de granulación. Acá a mayor aumento vemos ya incluso la destrucción de la parte ósea, como el hueso se ha metido y ya no tenemos prácticamente ya superficie articular, sino estamos viendo el panus ya en contacto con las partes óseas, ¿no? Entonces este tejido, el tejido que está creciendo, destruye el cartílago y compromete también la parte ósea, ¿no? Entonces, otra enfermedad que también es importante que ustedes conozcan es las osteoartrosis, ¿no? Que también se les llaman artropatías degenerativas, son parecidas a las artritis reumatoide, pero digamos tienen otras características, ¿no? Acá vamos a ver que en el desarrollo de esta enfermedad participan otros factores como son los efectos mecánicos, van a tener participación en la densidad ósea, la parte hormonal, ya el proceso de envejecimiento, algunos factores genéticos también participan en el desarrollo de esta enfermedad. En este caso lo que vamos a tener es un compromiso de los condrocitos, ¿no? Estos condrocitos que, digamos, forman lo que es, digamos, la parte de las superficies articulares, son los encargados de, digamos, de equilibrar los procesos anabólicos y catabólicos en las articulaciones, ¿no? O sea, estar, digamos, en ese constante retirar todo lo que es tejido necrótico y que queden las células nuevas, ¿no? Entonces, eso, digamos, es lo que hacen estos condrocitos formar el cartílago y que se mantenga, digamos, en una homeostasis, ¿no? Entonces, a esto podemos tener, digamos, la acción del estrés biomecánico. Este estrés va a causar la liberación de las metaloproteínas que van a participar en el desarrollo de esta enfermedad, ¿no? Su activación va a causar, digamos, una destrucción, una degradación del cartílago, la síntesis de proteínas de la matriz que van a producir la formación de osteofitos o lo que también llamamos los picos del oro, ¿no? Según ustedes van a escuchar cuando vean una placa radiográfica en las partes, digamos, periféricas de los huesos en las partes cercanas a las superficies articulares, van a ver, digamos, como que crecen una especie de piquitos o puntas. A estos le llamamos la formación de los osteofitos y es porque, digamos, hay una degradación del cartílago, ¿no? Entonces empieza un crecimiento óseo y que se ve como unas proyecciones óseas hacia los bordes articulares. Estas alteraciones llevan con el tiempo a la destrucción, la pulverización del hueso y lo que va a llevar también a causar una inestabilidad en la articulación. Entonces acá tenemos, por ejemplo, dos superficies articulares de cóndilos femorales. Entonces así también nos llegan, ¿no? Cuadros de pacientes que tienen osteoartritis y lo que se hace, digamos, es retirar toda esta articulación dañada y se le pone una prótesis, ¿no? Entonces, no, así nos llegan las muestras, ¿no? Nos llega el cóndilo y lo que nosotros vemos, ¿no? Es cómo se ha destruido toda a veces ni se llega a ver ya la superficie articular, se ve todo fibrosado y ya no hay esa superficie lisa, ¿no?
de la superficie articular, sino ya está todo deformado, ¿no? Ya incluso ya no se ve el ligamento redondo que debería estar acá hacia la parte central, se destruye también el ligamento y todo el hueso también se halla deformado. Entonces, los cambios macroscópicos que se observan es, digamos, áreas de ulceración del cartílago articular. Eso aparece, digamos, como unas depresiones, como unos huequitos. Por ejemplo, acá tenemos un área de ulceración y también vamos a ver, digamos, que ambas superficies articulares también están en contacto, ¿no? Ya eso se da, digamos, en etapas ya avanzadas de la enfermedad. A nivel microscópico, lo que vamos a observar es un aumento, digamos, del colágeno en estas áreas de fibrosis, desaparición, ya, digamos, de las superficies articulares, en lugar de tener, digamos, el área del cartílago con condrocitos, lo que vamos a observar en esas áreas son áreas de fibrosis, colagenización, abundantes fibroblastos, ¿no? Eso es lo que se va a observar por la acción de estos proteoglucanos. Entonces acá tenemos una superficie articular, digamos, la parte que sería normal, y acá vemos la destrucción, ¿no? En estos casos no hay formación, digamos, del panos, lo que vamos a tener es una destrucción de las superficies articulares con extensión, digamos, a la parte ósea, ¿no? Con destrucción del tejido óseo. Y la formación de estos osteofitos que vienen a ser, digamos, como unas proyecciones puntiformes, ¿no? Acá en estas partes distales o extremas de los huesos. Cuadro clínico, generalmente son pacientes que manifiestan dolor articular, se les hace, digamos, una revisión, las áreas articulares no muestran, digamos, áreas inflamatorias, hay dificultad, sí, en el movimiento y que empeora con la actividad, ¿no? En estos casos vamos a observar que la rigidez matutina, por ejemplo, es en menor proporción, a diferencia de la artritis reumatoide, ¿no? Donde los pacientes en la mañana despiertan con intenso dolor a nivel, digamos, de las áreas lesionadas. En estos casos puede haber dolor, pero en menor proporción. Otra cosa que se observa también es la crepitación, que al mover la articulación uno nota la crepitación, no es porque, digamos, está viendo lesión de las superficies articulares, puede haber derrame articular y leve inflamación. El compromiso de las articulaciones más frecuentes son de la mano, la muñeca, las rodillas, la cadera y la columna vertebral. Para esto ya también nos ayuda los exámenes de laboratorio y radiología, ¿no? Acá tenemos las imágenes de los pacientes con lesiones, vean sus manos, tenemos los nódulos de Bouchard, tenemos la risartrosis del pulgar, vean cómo se deforman los huesos y las articulaciones, ¿no? Entonces, a diferencia, por ejemplo, de la artritis reumatoide que compromete más las partes distales, digamos, de los huesos de los metacarpos con la primera falange, acá vemos que el compromiso es más de las falanges distales, ¿no? Con deformidad de los mismos. Pues acá vemos la destrucción de la superficie articular, cómo empieza, digamos, a destruirse formando como unas proyecciones filiformes a lo que llamamos, digamos, el desarrollo de las fibrillas y escamas superficiales, ¿no? Acá tenemos el hueso en eburnación, es decir, en destrucción. Prácticamente el cartílago ya ha desaparecido. Algunas veces incluso se pueden formar espacios, amplios espacios llenos de tejido fibroso, ¿no? Que es a lo que llamamos los quistes fibrosos. En los signos radiológicos vamos a ver una disminución del espacio articular, ya la esclerosis, el daño, digamos, subcondral y los osteofitos en las periferias de las articulaciones, ¿no? Característicos de la osteoartrosis. Y los quistes subcondrales que vienen a ser esos acúmulos de fibroblastos y tejido colágeno, ¿no? Más que vean esta articulación, por ejemplo, ya no se delimita bien la cavidad articular acá en la cadera. Vean cómo se ha destruido. Prácticamente hay una fusión. Acá tenemos un osteofito
Y acá también en los otros huesitos aparecen esas puntitas, ¿no? Otra enfermedad que es importante que ustedes tengan en consideración es la gota. Esta es una enfermedad que se le llama también enfermedad de los reyes. Eh, es una enfermedad que cursa con un aumento del ácido úrico. Va a haber, digamos, episodios de cuadros de inflamatorios de las articulaciones por el acúmulo de cristales de urato monosódico en el espacio articular, ¿no? Y también que puede comprometer los tejidos blandos, eh, cuya, digamos, denominación se conoce como los tofos úricos, ¿no? Puede haber compromiso renal con cuadros de litiasis. Entonces, es la clasificación de la gota generalmente hace mención a los cuadros de hiperuricemia sintomática, la gota aguda intermitente con cuadros de crisis, de artritis digamos, periodos en los que los pacientes no tienen ninguna sintomatología, ¿no? Luego vamos a tener ya, digamos, el cuadro establecido de una artritis gotosa crónica, en la que vamos a ver ya el desarrollo de los tofos gotosos, el cuadro de la nefropatía gotosa y los cálculos de ácido úrico, ¿no? Entonces, como habíamos visto, esta es una enfermedad por el acúmulo del ácido úrico en las articulaciones. Se va a formar como, digamos, un proceso como consecuencia del proceso metabólico de las purinas. El hígado es el principal sitio donde se produce el ácido úrico y lo vamos a, digamos, lo podemos observar de esta forma, ¿no? Acá tenemos cristales de ácido úrico. Algunas veces se puede, digamos, incluso determinar en los exámenes de orina, podemos observarlos. Ven, tienen esa forma más o menos rectangular, ¿no? En cuanto a la patogenia, vamos a ver que estos cristales van a precipitarse en las áreas articulares, ¿no? Y van a formar, digamos, se va a producir una reacción antígeno-anticuerpo con, digamos, la presencia de macrófagos que vienen y tratan de retirar estos cristales de ácido úrico y lo que se va a formar es granulomas tipo cuerpo extraño, ¿no? Con células gigantes que tratan de comerse estos cristales. Va a haber participación de otros mediadores de la inflamación, leucocitos, activación del complemento 3, 5, y vamos a tener también acúmulo de neutrófilos, monocitos en las áreas de articulares, ¿no? Con liberación también de otros mediadores. Ahora, este urato monosódico se va a producir, como sabemos, por la síntesis de las purinas, ¿no? Que están, digamos, en los alimentos que nosotros ingerimos. Una que aparte, digamos, de los componentes que participan en el desarrollo de esta lesión y cómo es que van, digamos, tienen predilección por algunas articulaciones, ¿no? No todas se comprometen en igual proporción. Hay mayor, digamos, compromiso a nivel de la rodilla y del primer dedo de los pies, ¿no? Entonces, cuando tenemos, digamos, una muestra, ¿qué es lo que nosotros observamos cuando nos llega, digamos, un tofo úrico o un área donde, digamos, sea un nódulo, ¿no? Quieren saber si eso corresponde a un tofo gotoso. Entonces, vamos a ver, al recibir la muestra, nomás va a tener va a ser una muestra que tiene la consistencia aumentada, a veces tiene una consistencia pétrea, es un tejido irregular, fibrosado, y cuando hacemos el corte, lo que vamos a observar es áreas, digamos, con calcificadas, y esas áreas calcificadas tienen un color característico blanquecino, ¿no? Entonces vamos a ver los cristales, depósitos de cristales de urato en las superficies articulares, sobre todo, digamos, en los huesos epifisiarios, en las superficies periarticulares y también en el riñón. El tofo va a ser una agrupación de estos cristales en una matriz intercristalina rodeadas por un granuloma tipo cuerpo extraño, ¿no? Ahora, estos cristales tienen formas de aguja y están agregados en forma de racimos radiales, ¿no? Acá estamos viéndolos. Tienen forma de aguja y se acomodan en forma de racimos, ¿no?
Ahora, cómo se acumulan las articulaciones, mire cómo llegan a deformar. Claro que esto ya son situaciones, digamos, extremas, ¿no? Pero los pacientes pueden llegar, digamos, con este tipo de nódulos a nivel de las superficies articulares, ¿no? Esto es lo característico, esto es lo que se ve frecuentemente. Pacientes que vienen con el primer dedo del pie bien eritematoso, con signos de inflamación, incluso no se pueden poner ni los zapatos, hasta el colocarse la media les causa bastante dolor y muchas veces, digamos, hay el antecedente de la ingesta de alcohol, ¿no? Que es lo que los pacientes manifiestan. Entonces, cuando, digamos, ya esto causa mucho dolor, no cede con los antiinflamatorios y vemos que el compromiso, digamos, de estos cristales está causando incluso, digamos, lesiones de isquemia porque compromete los vasitos, es necesario sacar estos tejidos con los cristales, ¿no? Entonces, así es como nos llega a los tofos gotosos, vean áreas irregulares, medias pardo amarillentas, y cuando lo abrimos o hacemos un corte, lo que aparecen son áreas de calcificación, áreas calcificadas, ¿no? Así es, digamos, como se abre y se retira. Estas calcificaciones también no solamente están en las articulaciones, sino pueden aparecer en otros lados, ¿no? Acá tenemos a nivel del hélix del pabellón auricular y vean, ¿no? Cómo se acomodan estos nódulos. Entonces, de esa manera se retira y esto es lo que le causa, digamos, deformidad e intenso dolor a los pacientes, ¿no? Ahora, ¿cómo vemos un tofo gotoso? Vemos acá, digamos, los cristales de urato monosódico, la parte, digamos, de tejido conjuntivo que le da, que le cubre, que forma como una cápsula fibrosa y en medio de ello está el tejido de granulación, ¿no? El granuloma tipo cuerpo extraño. Acá vemos, digamos, a mayor aumento esta área de acá. Todo esto, digamos, es cristales. Acá estamos viendo, digamos, áreas de calcificación distrófica. Esto es lo que aparece y le da esa consistencia de piedra que es duro. Todo esto, digamos, es tejido necrótico. Acá incluso hay parte de espículas óseas. Acá tenemos áreas de fibrosis. En realidad todo el tejido está irregular, no tiene, digamos, un patrón en el que, digamos, podamos decir así debe aparecer, ¿no? Sino está combinado entre áreas de calcificación, necrosis, fibrosis y los cristales, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, células gigantes multinucleadas rodeando estas áreas de fibrosis, ¿no? Entonces ya acá vemos a los cristales que aparecen como unas, a veces muy tenues, ¿no? Unas áreas claras, acá vemos, vean, unos cristales, una célula gigante tratándose de comer, núcleos por todo lado, una célula que debe tener por lo menos unos 50, 60 núcleos, ¿no? Toda esta es una célula gigante que se ha comido acá los cristales, acá tenemos otra, alrededor de los cristales abundantes células gigantes multinucleadas, acá también hay otros cristales y los macrófagos están tratando de comerse, ¿no? Estas células gigantes, como sabemos, son macrófagos modificados. Acá otras áreas. Entonces, otra enfermedad que también es importante conocer dentro de este grupo es el síndrome de Duchenne. Esta es una distrofia muscular que generalmente ocurre antes de los 3 años de edad y los niños cuando llegan a mayor edad generalmente acaban en una silla de ruedas o mueren antes de llegar a los 20 años, ¿no? Esta distrofia de Duchenne debe diferenciarse de la distrofia muscular de Becker que se da en personas mayores entre 20 o 30 años, ¿no? Pero los niños que sufren esta enfermedad generalmente tienen una deambulación, empiezan a caminar de una manera ya tardía, y los padres también se dan cuenta, ¿no? De cómo es que, digamos, va desarrollándose esta enfermedad, el compromiso que no solamente tienen en la parte muscular, sino también en otros sistemas, ¿no? Por ejemplo, a nivel neurológico, en la parte muscular, vamos a ir viendo. Entonces, estos pacientes que sufren esta enfermedad van a tener, digamos, la dificultad de levantar los brazos, caminar, y generalmente los niños
en los primeros años, primer año, segundo año, no se nota, digamos, mucha lesión. Ya, digamos, a partir del tercer año es cuando ya los niños no pueden ya deambular, se quedan en el lugar donde están quietos y ya posteriormente se nota, digamos, la fragilidad, o digamos, esa placidez, digamos, que a nivel de los músculos, ¿no? Pues por ahí que estos niños necesitan, digamos, ayuda para poder, digamos, moverse o puedan movilizarse, siendo, digamos, necesario la silla de ruedas, ¿no? Entonces, el compromiso que se tiene en esta enfermedad, digamos, va a ser una distrofia de la parte muscular progresiva que con el tiempo va aumentando y lo que vamos a ver, digamos, es una pseudohipertrofia de los gemelos, ¿no? A nivel de los miembros inferiores, a nivel de las piernas, los músculos, por ejemplo, a nivel del retrooculares, los músculos vulvares están intactos, el miocardio puede tener compromiso. Puede haber, digamos, una elevación de la creatinina quinasa en sangre y esto también nos ayuda, digamos, a poder determinar los cambios que puedan ver, estar presentándose en estos pacientes, ¿no? Al igual también que los estudios de electromiografía para que nos demuestren la degeneración de las miofibrillas, ¿no? Con fibrosis, infiltración de los haces musculares. En cuanto se refiere, digamos, a la parte nerviosa, son pacientes que tienen retraso mental, puede, digamos, haber lesiones a nivel cerebral y esto es lo que causa el retraso, ¿no? Asimismo, vamos a ver que la distrofina en el cerebro también puede tener relación con este retraso mental, ¿no? Los síntomas generalmente son niños que sufren caídas frecuentemente y casi todos los síntomas se dan en la primera infancia. Hay dificultad para levantarse, luego de estar acostado o sentado, no pueden correr, no pueden saltar y tienen esa característica de la marcha en pato, ¿no? Retroceden para poder caminar, caminan de puntas, las pantorrillas van a presentar músculos grandes, hay una rigidez y dolor, y digamos en la parte neurológica hay una dificultad, digamos, para el aprendizaje, ¿no? Y son niños que no crecen. Ahora, dentro de las malformaciones congénitas osteomusculares, vamos a ver todo lo que puedan, todo lo que ustedes van a poder ver, digamos, en la parte mm, clínica, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, pacientes que vienen con equinovaro. Estas malformaciones van a comprometer tanto, digamos, la parte ósea y la parte muscular, ¿no? Son generalmente de nacimiento. Estos defectos son congénitos y lo que vamos a ver acá es por ejemplo, una dorsiflexión y aducción del pie, ¿no? Ahora, otras alteraciones no se observan, salvo, digamos, la deformidad que se tenga en estas áreas, ¿no? Con compromiso también de los haces musculares. Y lo que, digamos, en estos pacientes se trata de hacer, digamos, es las cirugías reparadoras y reconstructivas para, digamos, que con la rehabilitación los niños puedan, digamos, deambular de una manera normal, ¿no? Ahora, estos, digamos, si es que es a tiempo, ¿no? Pero si ya, digamos, es una persona mayor, ya es un poco más difícil, ¿no? Queda más que todo la rehabilitación. Otra malformación que se observa es la luxación de cadera congénita. Esto también se observa a los niños cuando nacen. Vamos a ver, digamos, se les hace una revisión y vamos a ver cómo es que, digamos, la parte de las caderas tiene, digamos, una deformidad cómo es, digamos, una cadera normal y cómo es, digamos, cuando está luxada, ¿no? Va a haber maniobras que nos ayudan, digamos, a poder corroborar este cuadro clínico. Entonces, los niños que tienen luxación de cadera igual les hacen una subcorrección, a veces con férulas o también les ponen unos pañales para que eso se pueda corregir, ¿no? Las otras son lesiones, por ejemplo, malformaciones, uniones entre los dedos, la presencia de varios dedos, las polidactilias. Estas sinequias es previa a una placa radiográfica, lo que se observa es si, digamos, hay cada dedo tiene
su sistema o tiene sus huesos propios, entonces si digamos no hay la parte digamos ósea y hay la parte vascular individual y solamente la fusión es de la parte de la piel y de la parte muscular, se trata digamos de hacer la cirugía reconstructiva y a los pacientes se les coloca digamos en situación funcional para que posteriormente con la rehabilitación puedan mover ambos dedos, ¿no? Con lo que estamos viendo acá. Entonces, todas estas cirugías de preferencia se hace cuando son niños y cosa que, digamos, esto ya se corrige a temprana edad y la rehabilitación también va a contribuir a poder recuperar la movilidad y también, digamos, la forma de las manos, ¿no? Vemos acá como, por ejemplo, no se ha separado los pliegues y nos da la impresión como que solamente la primera y la segunda falange se pudiera, digamos, individualizar, ¿no? Pueden haber varios dedos, algunos de ellos a veces tienen, digamos, la parte ósea, otros solamente son tejido conjuntivo. De eso también nos llega al servicio de patología, nos envía, ¿no? Dedos supernumerarios o apéndices, digamos, pensando que puede haber tejido óseo. Entonces lo que nosotros hacemos es mandar y ver si es que adentro hay alguna falange o resto de falange, ¿no? Porque muchas veces lo que se observa es más tejido conjuntivo y grasa. Olivia, ya Olivia. Acá estamos viendo esa polidactilia. Entonces, lo que se ve con la radiografía es cuál de los dos deditos es el que tiene el hueso normal. Y vean, ¿no? Cuando es así, por ejemplo, se individualiza solamente el pulgar y el huesito, el dedito que está de más se retira, ¿no? Ahora puede también haber otras lesiones a nivel de la columna vertebral y tenemos la espina bífida oculta. Vemos acá cómo, digamos, puede, digamos, haber una protrusión de lo que es el contenido del calar medular. Son pacientes que tienen una depresión característica a nivel, digamos, de la parte final, digamos, a nivel sacro. Acá vemos la espina bífida normal, acá la oculta. Acá cuando ya sale, digamos, parte de tejido nervioso y se va a formar como una protrusión, un pedículo, un apéndice, ¿no? Y ahí vamos a ver ya es una lesión que ya tiene otro componente y vamos a llamarlo meningomielocele, ¿no? Acá puede ser, digamos, a nivel de la columna o a nivel cervical. Ambas lesiones también son bastante frecuentes. Esto también nos llega. Lo que se hace es cerrar el canal medular y todo este tejido se retira, ¿no? Entonces, cuando se hace el estudio, lo que vamos a encontrar es, aparte de la piel que le está cubriendo, es tejido conjuntivo y tejido nervioso, ¿no? Pues otras malformaciones que se observa, tenemos acá, digamos, de alteraciones a nivel del cierre de las articulaciones, a nivel del cráneo, ausencia incluso de la masa encefálica, algunos anencefálicos y algunos niños que nacen con microcefalia, digamos, malformaciones, ya sea, digamos, en el cierre o, digamos, en la aproximación de estas articulaciones, ¿no? Como lo que estamos viendo acá en este niño. Acá vemos otro tipo, digamos, de alteración que vemos en las personas que son pequeñitas o a lo que también se les llama los enanos, ¿no? En estos pacientes lo que se observa es una disminución, sobre todo a nivel de los miembros inferiores, una falta de desarrollo, ¿no? Entonces vamos a ver en la parte, digamos, que corresponde a la parte intelectual, pueden ser, digamos, personas aparentemente normales, tienen un cráneo grande, con una macrocefalia, con un abobamiento hacia la parte, digamos, frontal, una disminución de la base del cráneo, la nariz corta. eh, Vemos acá tanto, digamos, lo que corresponde a la cadera y los huesos de los miembros inferiores son más pequeños. Hay una rizoacromelia, tiene una mano de tridente, ¿no? Que también se le llama. La piel a este nivel parece una piel de acordeón por la
por los abundantes pliegues que se observan, ¿no? La pelvis es angosta, sus diáfisis son cortas y anchas, ¿no? Otra lesión que vamos a ver son las escoliosis congénitas, pacientes que nacen con malformaciones, digamos, en las curvaturas de la columna vertebral. Y en estos pacientes también igualmente no se trata de hacer las correcciones para evitar, digamos, que esto pueda persistir y causar mayores lesiones a los pacientes, ¿no? Puede haber, digamos, el tórax excavatum o tórax en quilla, ¿no? Cuando hay, digamos, la prominencia del esternón o cuando, digamos, el esternón está hundido, ¿no? Como en estos casos. Igual también las reparaciones son quirúrgicas. La mano sambo, que estamos viendo, ¿no? Esta deformidad de la mano. Acá igual la polidactilia que también se observa a nivel de los pies. Como les decía, no se trata de individualizar cuáles son los que tienen metacarpo y falanges completas y esos quedan, ¿no? Entonces ya se trata, digamos, de hacer una cirugía reconstructiva, ¿no? Acá en la mano igual, ven esta parte, acá tenemos un apéndice ya que está hacia la parte, digamos, lateral del pulgar. Igual, ¿no? Previa placa radiográfica también se ve el compromiso y se retira. ¿No? También las amelias, focoamelias, ¿no? Ausencia de los miembros a nivel superior e inferior. Vemos estas personas como tienen, digamos, la parte neuronal del encéfalo normal. Son pacientes que se comunican y tienen un desarrollo intelectual normal. Lo que les falta son los miembros. Acá tenemos creo que se llama Iván Dujovic, creo que es un conferencista a nivel internacional bastante conocido, incluso que tiene ya su familia, su hijito es normal, no tiene ninguna lesión, ¿no? Tenemos también la luxación congénita del radio que también se observa, de la rodilla igualmente, rodillas que se pueden girar. De cadera también se observa la luxación de cadera congénita, la posición del acetábulo y estamos trazando una línea, vamos a ver que la posición de los acetábulos no está, digamos, en una misma línea, ¿no? Uno está arriba y el otro está abajo. El pie cabo igualmente, esto con rehabilitación, también se trata, digamos, de mejorar al paciente, ¿no? El pie equino igualmente. Acá ambos piececitos. Puede ver, digamos, un pie varo, el equino varo, equino valgo, una combinación de estas malformaciones, ¿no? Ahora, dentro de la parte, digamos, tumoral que vamos a ver en estos tumores óseos, vamos a ver tanto las neoplasias benignas y malignas más frecuentes, ¿no? En las neoplasias benignas vamos a tener al osteoma osteoide, que es una lesión benigna bastante frecuente, se observa en pacientes jóvenes, adolescentes y adultos jóvenes. Compromete más al sexo masculino, va a haber un compromiso de la parte de la diapsis de los huesos largos más frecuentes a nivel de la tibia y el fémur. La columna vertebral también puede estar comprometida en la unión yuctaarticular, ¿no? A nivel, digamos, se da en menor proporción. Otra característica es el dolor se alivia con los antiinflamatorios y produce una deformidad en los huesos, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, pacientes que vienen con este tipo de nódulos o, digamos, deformidades a nivel, por ejemplo, del frontal. Le ha crecido, digamos, como un bulto y cuando nosotros lo palpamos es como si tuvieras una piedra o algo duro, ¿no? Una consistencia pétrea. Entonces ya, digamos, esta lesión que tiene tiempo, que le está creciendo a la paciente, ya el tiempo, digamos, la localización nos hace sospechar que puede ser, digamos, una lesión benigna, ¿no? Una masa lobulada, solitaria, de consistencia dura, ¿no? A nivel frontal, se le toma su placa radiográfica y lo que se observa, digamos, es un crecimiento óseo, ¿no?
Puede haber también en otras partes de los huesos, pueden crecer igualmente. Y lo que observamos en la parte, digamos, ya histológica, es un crecimiento de un tejido óseo normal, no solo que, digamos, hay una proliferación en cantidad. Acá estamos viendo interconexiones de trabéculas óseas rodeadas por osteoblastos prominentes, los que están acá alrededor de la parte, digamos, de los canales de los vasitos y el tejido conectivo que le rodea, ¿no?, a la parte ósea. Otra lesión benigna son los condromas, también este caso ya es un tumor del cartílago hialino, se va a dar en huesos de origen endocondral. Puede ser, digamos, el desarrollo de varios, entonces a los llamamos los encondromas, que generalmente se dan a nivel de la cavidad medular, ¿no? Como lo que estamos viendo acá en estas imágenes radiográficas, o pueden ser también condromas subperiósticos o yuxtacorticales. Se dan generalmente entre la tercera y quinta época de la vida, están en las metáfisis cuando son solitarias y tienen predilección de los huesos tubulares, ¿no? Sobre todo el fémur, la tibia, el peroné, el cúbito, el radio, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, un condroma a nivel, digamos, de las falanges y del metacarpo, ¿no? Ha proliferado cartílago en unión con la parte ósea, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar en la parte microscópica? Es masas de condrocitos normales sin atipia, cartílago hialino. Ahora, dentro de las neoplasias malignas, en cuanto corresponde, digamos, a la parte del cartilaginosa, tendemos a los condrosarcomas. Estos condrosarcomas se van a desarrollar a nivel, digamos, del hombro, de la pelvis o de las costillas, ¿no? eh, son masas dolorosas de crecimiento progresivo, eh, puede ser, digamos, tienen una graduación de acuerdo, digamos, y esta graduación tiene relación o, digamos, es más, digamos, por las características que tiene la tumoración, el tamaño, el compromiso, la destrucción que haya, ¿no? En el área donde está produciéndose el cuadro clínico. Generalmente masas mayores de 10 centímetros son masas ya, digamos, que tienen mayor grado de agresividad y en muchos de ellos el tratamiento es quirúrgico, ¿no? Las amputaciones y retiro, digamos, a veces de todo el miembro, ¿no? Acá, por ejemplo, estamos viendo la parte distal del fémur. Acá estamos viendo el cóndilo y vemos a este nivel el desarrollo de la lesión tumoral, ¿no? ¿Qué vemos en la parte histológica? Vamos a ver una alteración, una atipia de los condrocitos, van a formar áreas irregulares, vamos a ver células embrionarias. Como sabemos, en algún momento estas células, eh, digamos, se formaron para formar cartílago, siguieron, digamos, esa línea de formación de cartílago, otros van a iniciar, digamos, la formación del hueso. Cuando se produce un condrosarcoma, lo que vamos a tener es, digamos, estas masas de células pequeñitas, células embrionarias o células germinales que también las llamamos, son células irregulares, indiferenciadas, junto, digamos, con áreas donde hay cartílago inmaduro, áreas con depósito de tejido de material hialino. Entonces, prácticamente es una lesión tumoral eh, en la que se ha perdido la arquitectura, digamos, de lo que es un cartílago, ¿no? Entonces, en estos casos, lo que buscamos generalmente es, digamos, ver si estas áreas acá que estamos viendo amorfas de color basófilo corresponden, digamos, a componente de cartílago. Entonces, para esto hacemos uso de la inmunistoquímica cuando son lesiones tumorales en las que básicamente hay células indiferenciadas, ¿no? Por ejemplo, acá sí podemos, digamos,
al llegar al diagnóstico de un condrosarcoma, porque tenemos este material hialino, ¿no? Que se observa en el cartílago hialino. Buscamos, de repente por ahí encontramos algunas áreas con condrocitos, pero la mayoría de las veces se observa estas células pequeñas, embrionarias, que son, digamos, las células a partir de las cuales se ha formado el cartílago. Entonces, la lesión tumoral se va a desarrollar con el predominio de estas células. Claro, vamos a tener este otro componente. Ahora, cuando el tumor va creciendo, se va haciendo cada vez también más indiferenciado, ¿no? Entonces va a perder las áreas que tiene cartílago, componente, digamos, hialino. Y en estos casos lo que hacemos es estudios o le hacemos marcadores tumorales para ver, digamos, si es un condrosarcoma, ¿no? Pero en todos estos casos el correlato es clínico, radiológico y patológico. No se puede, digamos, en estos casos solamente hacer el diagnóstico con la historia clínica. No tenemos que tener las imágenes de ayuda diagnóstica y correlacionar con los hallazgos histopatológicos, ¿no? Acá estamos viendo, vean, el área sarcomatosa del condrosarcoma. Como ven macroscópicamente, este es un tejido que ha sido cortado más o menos por la mitad y nos permite ver, digamos, la parte del tumor, ¿no? Vean cómo el condrosarcoma todavía mantiene esa característica de cartílago, digamos, de tener un material blanquecino, ¿no? Acá igual todavía estamos viendo cartílago, pero en medio del cartílago vamos a ver áreas de necrosis, hemorragia, ya un tejido totalmente deformado, ¿no? Con áreas de fibrosis y la presencia también de esas células mesenquimatosas o esas células embrionarias atípicas, ¿no? Pequeñitas que habíamos visto. Acá vemos igual, vean este cartílago, estos condrocitos atípicos y digamos, esas células embrionarias, vean, células basófilas, que si las vemos así a simple vista nos parecería que fueran linfocitos, pero no son linfocitos, son esas células embrionarias a partir de las cuales se generan los condrocitos, ¿no? Entonces, el tumor va a tener estas células embrionarias y es, digamos, la proporción también lo que nos ayuda a poder, digamos, definir el grado de malignidad y agresividad de estos tumores, ¿no? Cuando vemos mayor proporción de células indiferenciadas, el tumor también tiene ya, digamos, peor pronóstico, ¿no? Y acá la imagen radiográfica que nos muestra el área lesionada, ¿no? Entonces, estas lesiones generalmente van a producir fracturas patológicas, ¿no? Pacientes que a veces sin hacer movimiento sufren fracturas o al estar, digamos, volteándose en la cama o hacer un movimiento muy suave, pueden los huesos romper y tener una fractura patológica. Entonces, siempre que tengamos una fractura sin ningún antecedente traumático, hay que pensar en que puede haber una lesión tumoral en crecimiento, ¿no? Entonces, acá mayor aumento vemos los condrocitos atípicos. Vean, los núcleos tienen irregularidades en sus bordes. Hay nucleolo prominente, pueden haber condrocitos con varios nucleolos. Y vean, son células atípicas, ¿no? Otra lesión tumoral maligna también es el osteosarcoma. Acá estamos viendo también otra lesión que se da en la parte distal del fémur, a nivel, digamos, del cóndilo femoral. Vean cómo se ha deformado toda la parte distal del hueso. Igual acá también se hace un corte en fresco para poder ver la lesión tumoral, ¿no? Entonces acá estamos viendo esta parte de tejido óseo que ha crecido y está formando un hueso irregular, ¿no? Todo esto correspondería, digamos, a la parte del canal medular. Acá estamos viendo otra, un área deformada en la que se ha perdido la arquitectura del hueso, con alteración de la cortical y de la misma masa tumoral que destruye el canal medular y todo el tejido óseo, ¿no? Y acá otra igual. Y cuando hacemos, digamos, en fresco, cuando recién se ha enviado a la muestra, vemos acá, ¿no? Áreas de necrosis, hemorragia, entonces una combinación de tener áreas tumorales
con áreas hemorrágicas, áreas de necrosis, áreas de tejido óseo, ya nos está diciendo que esto es algo malo, ¿no? Y acá estamos viendo, todavía queda acá un poquito de tejido óseo, espículas óseas, y el resto, vean ese componente, igual también acá en el osteosarcoma, vemos esas células embrionarias que van a generar los osteocitos, ¿no? El sarcoma de Ewing, que también es otra lesión que se produce bastante frecuente, se va a producir en las diáfisis de los huesos tubulares largos, generalmente son masas dolorosas, pueden comprometer, digamos, la rodilla en mayor proporción o también la cadera. La piel tienen una reacción perióstica característica, forman una piel de cebolla y generalmente la supervivencia es corta, ¿no? A los 5 años. Pues, ¿cómo vemos este sarcoma de Ewing a nivel microscópico? ¿No? Vamos a ver el tumor clásico de células azules que también las llaman. Acá estamos viendo el sarcoma de Ewing a nivel del hueso largo. Algunos también lo consideran dentro de los tumores neuroectodermales. Ya digamos son denominaciones más eh, de manejo de patología, pero con que ustedes sepan que el sarcoma de Ewing también es otra lesión, otro sarcoma que se da sobre todo en pacientes jóvenes, niños entre los 10 a 15 años, y que sepan que es un tumor de células basófilas, como lo que están viendo, ¿no? La mayoría son células redondas, de color morado, por eso se les llama el tumor de células azules, ¿no? Pero en realidad también son células embrionarias que empiezan a proliferar y adoptan esta forma característica, ¿no? De formar masas basófilas. Entonces acá encontré algo que me pareció, ¿no? Que nos cae a todos, ¿no? Estudiante de medicina, todo el tiempo está en estrés, todo el tiempo está leyendo páginas y nunca termina, tiene sus desveladas, está cansado, a veces le va mal en un examen, otras veces reprueban, a veces sienten que no son nada, pero todo esto es parte de nuestra formación, ¿no? Y en un futuro uno ve, digamos, todas esas dificultades que pasó, todo eso se supera y todo eso nos ayuda a crecer como profesionales porque estamos formándonos para atender personas, para salvar vidas. Y digamos, es una de las carreras más gratificantes que se tienen, ¿no? Sobre todo cuando ves que tu paciente se recupera, hay una inmensa satisfacción. Entonces yo espero de acá un tiempo verlos a todos, chicos, ustedes trabajando como profesionales prósperos y bien posicionados de su carrera. Hasta acá habríamos llegado. Muchas gracias. Si tuvieran alguna pregunta.